Bueno, buenas noches, mami Ana. Buenas noches, mijito, ¿cómo está? Pues muchas gracias por aquí, por estar en esta entrevista. Pues mi abuelita Ana nació en la ciudad de Otengá, en el campo. Actualmente vive en la ciudad. Tiene 72 años. Su nivel de escolaridad es hasta quinto primaria. Sus padres del mismo modo. Y bueno, vamos con las preguntas. ¿Nos puede compartir sus recuerdos escolares? Por ejemplo, ¿cómo era la escuela? Pues una escuela rural, por ejemplo, no como ahora que son edificios y muy boniticos y todo, pero el otro día era una casa común y corriente, así, y por dentro eran unas bancas de madera que cabíamos como de a 6 chinos, grandes de lado a lado, así. Eran dos hiladas nomás de, como decir en la iglesia, ¿no? Que son dos hileras, solamente queda un espacio para pasar el profesor para allá y para acá. Y, y bonita, solo se barría con escobas, no con escobas de las de hoy, sino con unas escobas de un material, de unas ramas con ramas de ayuelo. Y los tableros, por Y ejemplo. los tableros eran de madera, tableros en madera. y, y qué, y se escribía con tiza, ya se escribía con, yo ya escribí con tiza porque antes no escribían con tiza, pero cuando nosotros ya estudiamos ya entonces estaba más moderno. ¿Había jardín? Y sí, había jardines bonitos. Y había también nacer, que esto, es que se me olvida, granjas. Hacíamos granjas y eso era una clase. Nos ponían una clase era a trabajar, a crear semillas para sembrar y sí, y pasamos muy bien. ¿Qué profesores tuvo? Mm, Estudiamos con uno, primero al primero de primaria lo hice yo con una señorita, era una señorita viejita, pero muy, muy buena para ser profesora porque con ella aprendí yo a leer y aprendimos, ella llevaba un periódico y nos entrenaba con palabras del periódico y así en el periódico aprendimos a leer. ¿Y qué otra cosa le digo? Era demasiado religiosa, nos daba mucha religión, nos enseñaba lo que era lo que era Dios, quién era Dios, y nos enseñaba a tenerle respeto muchísimo, a hacer nuestra primera comunión pura chiquita. Yo, por ejemplo, la hice de 7 años y así, está muy buena la profesora. Después la cambiaron y nos mandaron otros profesores que era un par de casados. Se llamaba Manuel Verdugo y... Ay, se me olvidó el nombre de la señora. No me acuerdo el nombre de la señora, de la profesora. Pero Manuel sí era un buen profesor. También yo aprendí harto. Es decir, que nosotros estuvimos haciendo el quinto primaria, pero eso nos daban como para bachillerato. Porque yo aquí, con lo que aprendí de mis hijos, en bachillerato vieron lo que yo vi en quinto. Entonces era una primaria bien avanzada en ese entonces, con el profesor Verdugo. Bueno, ¿cómo se aprendió a leer su merced y a escribir, aparte del periódico? ¿Qué más le hacían? ¿Cómo era? Pues enseñándonos las profesoras, en el tablero. Se nos pasaban todos al tablero, todos en ruedita, ¿no? En rueda. Y, y cuando era matemáticas, entonces nos hacían cabeza y cola. Llamaban cabeza y cola. Era que se trataba de que el que supiera más pasaba la cabeza y el que supiera menos, que le preguntara al profesor algo y no supiera, entonces pasaba a la cola.
y cuando le pregunté al profesor o hacía uno la suma o lo que les pusieran, lo hacía bien, entonces a la cabeza. Y así aprendimos a matemáticas. Y a leer así, pues También. ayudándonos la profesora que dice tal cosa con tal cosa y así. Mm. Por ejemplo, la M con la A dice ma Ah, y ella escribiendo y nosotros, aquí qué dice y no sé qué nosotros contestando. Los que sabían y los que no sabían. bueno, ¿cuántos años su merced estuvo en la escuela? 5, 5 años. ¿Qué día ha sido la escuela? Oh, eso sí era jornada era una jornada larga, era de, allá se estudiaba hasta los sábados, en ese entonces. Primero, los primeros años, por ejemplo. Ya cuando estaba haciendo como el cuarto y el quinto, ya, entonces ya los viernes no trabajamos, no estudiamos. Pero los primeros años sí, hasta el sábado trabajamos media jornada. Era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, dos, dos clases, en la mañana y en la tarde. Venía uno a almorzar a la casa y volvía. Y el sábado era de 8 a 12. Qué bueno. ¿A qué se dedicaba su merced cuando no estaba en la escuela? Eso no. Teníamos tierra, ganado, ovejas, gallinas, y en todo eso nos ocupamos. Y trayendo, por ejemplo, nos mandaban a traer leña para cocinar, porque cocinamos con leña. Unos tarimones llamaban, los más así, gentecita que, que era más inteligente, entonces hacían unos tarimones largos, con fogones, y cocinamos con leña Ok. y en ollas de barro. Ah, sí, no puede faltar. ¿Recuerda su merced alguna anécdota que nos pueda compartir? Ay, en este momento no. Anécdota, ¿cómo es? ¿Algún suceso que le haya pasado que su merced recuerde? Esas- pues es que tengo muchas, pero Cuéntanos una. una bobita. A ver, ¿qué le cuento? Anécdota. Pues que a mí me pasaban cosas, que cuando era chiquita era uno como, pues, como bobito, como que no sabía las cosas. Entonces, una vez estaba yo donde una tía que se llamaba, le decíamos, no le decíamos, era mi tía Elvira, porque era hermana con mi mamá. Entonces estaba mala del estómago mi tía Elvira y no había más nadie, sino estábamos las dos solas. Entonces me dijo mi tía Elvira, me dijo mi tía, ay, Dorita, me hace el favor, porque me decían así, mi nombre era así, no sé, hubo un enredo ahí. Decía, Dorita, vaya, me hace el favor y me hace una agüita, que tengo un dolor de estómago, no sé qué me hizo daño. Y me hace el favor y me hace una agüita. Y le dije, ¿de qué, tía? Me dijo, de apio. Entonces yo no sabía cuál era el apio ni nada, sino cogí cogí un poco había apio ahí del de comer, del que se le echa a la sopa y del que se prepara. Y cogí unos apiecitos, los pelé, los, los pelé y los eché a la olla, los puse a cocinar y después le serví esa agüita a ella para el dolor de estómago. Pero ella no me decía que era de ese apio, sino que era de uno que había en una matica, era de mata. Y entonces era en la huerta había apio, matas de apio, y de esa era que mi tía Elvira decía que le hiciera una agüita de esa. Y yo no le entendí y le hice fue apio del de la cocina. Y entonces, bueno, y la señora se alentó. Ese, se alentó del dolor de estómago habiéndole hecho yo esa agüita que no era. Hasta con el tiempo que yo supe después que Cristina para otra
en otro tiempo, en otro día. ¿Su merced recuerda algún cuento, copla o canto? ¿De esa le digo? Pues, pues sí, yo sabía hartos cantos, pero con el más que me divertía era con cuando estaba criando yo mis niños, mis hijos o mis nietos. E incluso a usted lo cogía así, alzadito así, y quichiqueaba con ese, algo que sabíamos nosotros que era para quichiquear un chinito, entonces era iti cuch, iti cuch, 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 iti cuch, iti cuch, 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 iti cuch. Y lo mecía y sentadito aquí en el canto, en la mano, con una mano sentadita, el chinito aquí sentadito, y con las paticas yo aquí en la otra. Y así, kiti, cuchi, 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 cuchi. Me divertía quichiqueándolo porque sabía que les gustaba harto a los niños. Ok. ¿Y su merced recuerda algún nombre o apodo que se le diera a alguna persona? Era en nuestra tierra, a todo mundo le tenían sobrenombres. Me acuerdo de que a uno que le llamaban, em, a una señora se llamaba Ismenia y le decían Doña Negra. Y también tenemos otra como anécdota de que le decían, todo el mundo le decía Doña Negra. Y no era Doña Negra, sino se llamaba, era Ismenia. Y un día cuando nosotros que nos encontramos con la señora, entonces mandó a decir, le habían mandado, fue que le mandaron una razón, mi mamá a doña Ismenia. Y entonces llega yo y le digo, que señora negra, que le mandó a decir mi mamá, y dije la razón de señora negra, y ella se puso toda brava, se puso seria porque le dije que doña negra, y entonces yo vine y a donde mi mamá y le dije ahí, mamá, yo sí dije la razón, sí dijo la razón, sí, yo la dije, pero la señora se puso brava. ¿Y por qué? Pues porque yo no sé, yo le dije que doña Negra me hace el favor de tal cosa, y entonces digo, ay no, ¿cómo se le ocurrió? Dígame cómo no se va a poner brava, ¿cómo se le ocurrió si ella se llama es Ismenia? Pero todo el mundo le decía así. ¿Algún otro apodo que su merced recuerde? Otro apodo, ay no, es que esos apodos no los digo, no, no. Doña María bailando, sí, sí, todos le decían Doña María bailando, y era que porque la mujercita andaba así como remilgándose diario. Entonces, por eso le decían María bailando. ¿Algún otro? ¿Otro? Ay, Dios mío, no me acuerdo. Mm, Don Rosendo Gato. ¿Por qué? Mm, Porque hablaba del gaitico, así como al estilo gato. ¿Ha viajado a otras ciudades? ¿Cuáles y por qué? Yo casi no viajo, pues por fuera de Colombia no he ido, sino conozco medio Boyacá, medio. Por ejemplo, a ver a Kennedy, Villa de Leyva, en- allá de donde es Jorge Velosa, ¿cómo es? Ráquira. A Ráquira, a Moniquirá, así pueblitos de aquí cerquita. ¿Y Belén, Santa Rosa, así. recuerda su merced algunas palabras raras o diferentes que su merced escuchó en esos viajes? No, pues como es que ya casi no, pues dialectos así como, pero, pero en este momento no los puedo, no, Y su merced los dialectos. nos puede compartir algunas palabras que utilizan su merced en la comunidad, en su comunidad, para nombrar a las partes del cuerpo, por ejemplo, que a la nariz se le diga las chatas. Eh, por ejemplo, a las rodillas se les dice la chocosuela.
y a, que, a, los, a los talones, los tobillos. Mm, a los pies que le dicen patas, las patas. Ah, Mm, a ver, que la porra, la porra le dicen a la cabeza. sí, señora. Em, ¿Qué actividades se me realiza diariamente En este momento o cuando era joven. ahora mismo y si han cambiado con la niñez, con su juventud? Uy, totalmente. Cuando era joven yo hacía muchas manualidades, trabajé en manualidades y ahora no hago nada, por ahí en la cocina, en la casa, que lavar ropita, que hacer aseo, pero de vez en cuando, porque yo no, ya no tengo ganas de trabajar en eso. Cocinar a veces también cocino. Ah, a veces voy a la huerta, a veces siembro, voy a la huerta a ayudarle a sembrar a mi hijo y a sembrar papitas, el maicito, la lechuguita y planticas de em, frutales. Sí, señora. Em, ¿Qué tipo de vestuario o calzado usaba anteriormente? Unos pantalones anchos. Cuando yo era joven, entonces, pues cuando niña, baticas así, baticas. Mi mamá las hacía y nos hacía nuestra ropa ella. Y unos saquitos de lana y así. Cuando era niña. Cuando era joven, entonces a la moda, cuando estábamos, que había una moda que era de pantalón bota campana. Decían que bota campana. Y, y unos trajes largos, que los llamaban maxifaldas. Y en los pies zapatos, alpargates cuando éramos chiquitas. Mm, Pero ya empezó ya como a cambiar la situación, como a cambiar la moda o no sé qué, porque nosotros como éramos del campo, pues poco sabíamos de eso, sino que como iba cambiando, entonces nos iban comprando en lo que iba cambiando. ok. ¿Qué, qué tipo de actividades realizaba su merced cuando estaba en el campo, en el pueblo, en la ciudad? O sea, Cuando estaba en el campo, fiestas y celebraciones, que la fiesta de la Virgen del tal, que, ¿qué? de fiesta celebrábamos en nuestra tierra, en Otengá, celebramos pues todas las fiestas, así como Navidad, Año Nuevo, que no sé qué, pero muy poco porque el padre era el mismo de Beteitiva del municipio, era el mismo que venía a Otengá a celebrar, entonces era poco lo que se celebraba, así poco, pero, pero en lo poco que celebramos, entonces celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción, que mi mamá era regaló la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción y nosotros éramos las protagonistas de esa fiesta. Llamaban que la Ofelia, una hermana mía, era la presidenta. Hacíamos esa fiesta, ¿no? Y, y ella se encargaba de buscar a chinas jóvenes, solteras, bueno, que no tuvieran hijos, que no tuvieran así como mucha relación con hombres, y las llamaban las capitanas. Y esas capitanas se recogían niños de toda clase, niños y niñas, y así pagábamos la fiesta. De la recolección de los niños, las niñas pagaban, los papás, claro, porque los niños de qué, pagaban que era 2.000 pesitos, 2.000 pues centavos, yo digo, yo pienso, yo no me acuerdo, pero por ahí serían un peso, la que pagara mucho. Y de eso sacábamos para la fiesta, y era un fiestonón con, con vísperas y con pólvora
mejor dicho, unos fiestonones el 8 de diciembre. Las vísperas el 7, que hoy celebramos las velitas, y, y el 8 la fiesta. Muy bonita. Esa es la que tengo más presente porque eran las que mi mamá y nosotras hacíamos. Qué bonito. Mm. Eh, ¿Cómo se vivía antiguamente? ¿Cómo eran las casas? ¿Cómo era su casa, su lugar de estar? La casa, nosotros teníamos como unas 3 casas. Una era cerquitica del pueblito de Otengá. Y otra era más lejos. Y era muy bonita, eran de teja. Siempre se destacaban porque mi papá y mi mamá les gustaba mucho que estuviera bonita su casa, eso diario la pintaban, pero allá no había más sino que pintaban, era con cal. La arreglaban, bueno, le arreglaban a yo no sé qué más, y después le echaban la cal, y quedaban blancas, boniticas las casas, recién pintadas, eran muy bonitas. Y eran de teja, de barro, y pintadas con cal blanca. Y con finca, me imagino. ¿Con qué? Con huerta. Huertas, potreros, unos potrerazos, donde cultivábamos, donde teníamos el ganado y todo. Y la casa de habitación, puramente, que ahí fue donde nos criamos, nacimos y todo eso, se llamaba La Rinconada. Y esos eran unos finconones grandísimos. Y, y ahí era donde más cuidábamos los animales y donde más cultivaban papa, maíz, trigo, cebada, alberja, eso. Entonces eso era la alimentación. Esa era la alimentación, era lo que cultivábamos allá. Pues claro que fuera que la sal, tocaba venir a Belén o a Floresta a llevar la sal, manteca, la grasita así para guisar las sopitas, para guisar el arroz. Era poco arroz lo que se comía, porque para guisar todas las sopas, mejor dicho, para las sazones. La cebolla la cultivaba mi mamá, tenía un huertón, un grandotote. Y ahí cultivamos la cebolla y antes para vender. Y, y así nunca escaseamos de nada. En Tenga no escaseamos de nada. Lo que no teníamos allá, entonces como vendían quesos, mantequilla, la leche, entonces con eso venían por aquí al pueblo a llevar lo que nos faltaba. Ok. Mm. Y algunos nombres de los alimentos, la papa, todos los tubérculos, pues que son originarios De nuestra tierra. de la tierra. Pues sí, la papa, de tubérculos, la papa, no más. De tubérculos, la papa. De así como el resto, pues maíz, habas, frijol, alberja, y casi en todo tiempo había cosas, cuando no había una cosa había otra. ¿Y qué otra cosa? Trigo. No, eso. Y nuestra alimentación era de eso mismo, que ya le digo que echaban muchos obreros y carne, mm, pues de vez en cuando gallinitas que mataban. Por ahí así que se ofrece que para los obreros, entonces que tocaba, eso sí tocaba venir a Belén o a Floresta a llevar carnecita y a llevar para los obreros, porque eso sí tocaba, pues, al menos la sopa con costilla, el caldo de papas, así, caldo de papas con costilla. ¿Cómo era la religión? ¿Era obligatorio para su merced ir a misa o no? No, eso, pues obligatorio antes a nosotros nos gustaba mucho ir a misa, pero no nos llevaban a todas porque teníamos que quedarse todos los domingos hacían misa. Venía el padre de Beteitiva
a decir misa o tenga, y no era sino por ahí una misa nomás. Y entonces mi mamá nos traía turnadas, éramos 4 y nos traía turnadas. 3 llevaban un domingo y una se quedaba en la casa. O 2 si éramos que no nos quedábamos una sola. Entonces, por ejemplo, yo nunca me quedé sola. Era con otra china, con Gloria o con Cecilia. Y a Ofelia la llevaban diario, que porque era la más grande y que porque tenía que saber eh, más de la historia, ¿no? De la historia sagrada, más de Dios. Y como era más grande, entonces a ella sí la llevaban todos los domingos y a nosotros nos turnaban. Ujú, bueno. Su merced, entre ahora, digo, ¿existía alguna diferencia entre la forma de hablar de las mujeres y de los hombres? No. De todas maneras, las mujeres, mi mamá nos decía que las mujeres teníamos que ser más prudentes en el hablar y en todo. Y, a veces a mi mamá la criticaba que decían que era machista, que los hombres sí podían decir groserías y que la mujer no. Pero de todas maneras, nosotros no decíamos no decíamos groserías así como los hombres que para todo es con groserías y toda la vida, porque yo he escuchado que desde que me acuerdo, los hombres son más groseros que las mujeres. Ya nos comentó su merced las actividades que realizaba en el campo. Ahora, ¿cuáles son las que realizaba cuando vino a la ciudad? Pues eso sí era muy diferente porque allá nos tocaba trabajar y todas esas cosas. En, al trabajo material, que cuidando animales, que cuidando todo eso, o ayudando a trabajar, porque cogí el asadón muchas veces y se nos llevaban a trabajar al asadón, a ayudar a ayuntar bueyes, a echar atrás, bueno, todo eso. Y aquí, entonces, nuestras actividades fueron muy diferentes porque ya, entonces, con lo que traji- trajimos plata o trajeron plata mis papás, fuera de lo que vendimos en Otinga para comprar aquí, entonces, entonces les quedó plata a ellos, ¿no? Y ya nos pusimos a trabajar, fue en el comercio. Entonces ya aprendimos que Por ejemplo, su merced su merced tuvo un restaurante, ¿no? sí, ese es el comercio, en eso fue con lo que trabajamos. Compraron un restaurante, mis papás, un restaurante y nos pusimos a trabajar todos claro que preparándonos, ¿no? Porque del campo a la ciudad que tiene que ser con empleados y con gente preparada, especialista en cocina, en todo eso, porque nosotros poco sabíamos de cocina. Antes nosotros le aprendimos a las cocineras, porque teníamos que tener unas buenas cocineras porque era un restaurante de fama, se llamaba La Fonda Criolla. Y ese restaurante no, ¿cómo le digo? Trabajamos las 24 horas, teníamos 2 turnos. Un turno era de 8 de la mañana de 8 de la mañana al otro día 8 de la mañana. Y volvíamos y descansamos esos 24 horas y había otro turno. Y así nos turnamos. Trabajamos 24 horas y 24 descansábamos. ¿Qué nombres de plantas tradicionales, perdón, medicinales, recuerda, conoce y de qué manera se utilizan? ¿Plantas de cuáles? Medicinales, Ah, medicinales. el Por ejemplo, apio. el apio. El apio. Ay, Dios mío. Por ejemplo, el apio, que ese sí, ahora sí sabemos que es medicinal y que lo utilizamos para cuando tenemos que algo nos sentó mal o en algún alimento, así. Entonces hacemos una agüita de apio y eso nos hace. La hierbabuena, la hierbabuena, la manzanilla, el toronjil, el perejil,
A ver, ¿qué más? Medicinales. No, no me acuerdo más. En este momento no me acuerdo de más. Lo normal, lo que hay aquí en la casa. Ok. Y recuerda, su merced, ya para acabar la última, ¿cómo eran las alcaldías, los lugares de instituciones, el ejército, el servicio militar? Aquí, pues servicio militar siempre ha sido obligatorio. Servicio obligatorio, ¿no? Y las alcaldías, aquí casi yo no sé de alcaldías porque, porque la alcaldía de Duitama, por ejemplo, la alcaldía de Duitama, esa no es para presentar quejas o nada de esas cosas de personas que le hagan a uno daños, así eso es, hay otras cosas, por ejemplo el CTI, la inspección de policía, eh, las, las qué, bueno, otras cosas que no ven como en nuestra tierra, el otro día en nuestra tierra, muy diferente. Bueno, muchas gracias. Con esto finalizamos la entrevista a la señora Ana Priscila Correa. Le agradezco además toda la colaboración, toda la información que la verdad es enriquecedora y em, pues muchas gracias. Bueno, no, no hay de qué, no hay de qué, solo maté papas. No, a sus órdenes, siempre cuando se le ocurra algo que yo pueda colaborarle para su estudio, pues con muchísimo gusto. Ahorita, pues, por ejemplo, como que me cogió como desaprevenida, entonces, pues, ya se me han olvidado muchas cosas, pero con el tiempo, así como despacio, como así, se va acordando uno de las cosas pasadas. Sí. Ok, muchas gracias. Con esto cerramos esta entrevista. Bueno.